El olor a pierna de cerdo adobada y ponche de frutas llenaba la casa cuando mis 5 hijos entraron sin tocar, trayendo consigo el frío de la noche y una traición envuelta en papel de regalo. Soy Ana. Tengo 74 años y he administrado esta hacienda cafetalera con puño de hierro desde que enviudé. Ellos creen que mi silencio es senilidad, pero ignoran que el zorro pierde el pelo, mas no las mañas. Siempre imaginé que la soledad tendría el sonido del viento golpeando contra los ventanales de la sala principal o quizás el crujir de la madera vieja en las noches de tormenta. Nunca pensé que la soledad sonaría como el motor de 3 camionetas lujosas estacionándose sobre la grava de mi entrada en plena Nochebuena. Estaba en la cocina terminando de glasear la pierna con esa receta de ciruela pasa y chile ancho que mi madre me enseñó hace medio siglo. Mis manos, aunque manchadas por la edad y el sol del campo, no temblaban al sostener el cucharón. Me sentía fuerte, útil, lista para recibir a la tropa de nietos y nueras que supuestamente vendrían a celebrar el nacimiento del niño Dios. Pero cuando salí al recibidor secándome las manos en el delantal bordado, no vi niños corriendo ni escuché villancicos. Solo estaban ellos, mis 5 hijos. Roberto, el mayor, con su traje impecable que siempre le queda un poco apretado en el cuello. Lucía mirando el techo con esa expresión de cálculo que pone cuando entra a una tienda cara. Esteban, nervioso jugando con las llaves de su auto, y las gemelas Clara y Marcela, que cuchicheaban entre ellas sin atreverse a mirarme a los ojos. No traían regalos, traían maletas y no eran las suyas. «Mamá», dijo Roberto asumiendo ese tono de voz impostado que usa cuando quiere venderle una idea mala a un cliente. «Tenemos que hablar. Siéntate, por favor». Me quedé de pie. En mi propia casa, yo decido cuándo sentarme. «La cena está casi lista», dije ignorando el equipaje barato que habían dejado junto a la puerta de roble macizo. «¿Dónde están los niños? Los niños están con sus otros abuelos o en casa», intervino Lucía pasando un dedo por el polvo inexistente de una consola de caoba. «Esta noche es para resolver cosas de adultos, mamá. Es por tu bien». La frase «por tu bien» siempre ha sido el preludio de las peores atrocidades en la historia de esta familia. Sentí un frío que me subió desde los tobillos hasta la nuca. Un frío que nada tenía que ver con la temperatura de diciembre. Roberto sacó un folleto brillante de su saco. Tenía fotos de ancianos sonriendo mientras jugaban dominó en un jardín genérico. «Hemos tomado una decisión entre todos como hermanos unidos que somos», continuó él acercándose, pero manteniendo una distancia de seguridad como si yo fuera un animal impredecible. «Esta hacienda es demasiado grande para ti, Ana. Es peligrosa. Estás sola aquí en el monte, lejos de los hospitales, lejos de nosotros». «No estoy sola», respondí, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. «Tengo a los capataces, a la gente del pueblo que trabaja la tierra. Son empleados, mamá», estalló Esteban con la impaciencia del que tiene prisa por irse. «No son familia. Mira, ya pagamos el primer mes. Es la residencia, el descanso eterno. Digo, el descanso sereno es el mejor lugar del estado. Tienen enfermeras las 24 horas. Actividades, gente de tu edad, gente vieja», corrigió Marcela en un susurro que fingí no oír. «Hemos traído tus maletas», dijo Clara, señalando los bultos. «Empacamos algo de tu ropa la última vez que vinimos cuando dijiste que te sentías cansada. ¿Recuerdas?» Claro que recordaba. Habían venido hace 2 semanas supuestamente a visitarme, pero se la pasaron recorriendo las habitaciones, abriendo armarios y mirando mis joyas. Yo pensé que buscaban recuerdos. Ahora entendía que estaban haciendo inventario. ¿Y la cena?, pregunté sintiendo una curiosidad casi científica por ver hasta dónde llegaba su descaro. «La comeremos nosotros aquí mañana mientras organizamos las cosas de la casa», dijo Roberto, y sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el cuadro al óleo de mi difunto esposo que colgaba sobre la chimenea y luego hacia las vitrinas con la platería. «Tú te irás ahora mismo con Esteban y Lucía. Es mejor así, mamá, sin dramas. Mañana vendremos a verte a la residencia para desearte feliz Navidad.
El plan era perfecto en sus mentes codiciosas: sacarme de mi casa en Nochebuena con la excusa de la seguridad, internarme esa misma noche para que no pudiera protestar y volver al día siguiente, el día de Navidad, para repartirse el botín. Se quedarían con la hacienda La Candelaria, con sus 40 hectáreas de café de altura, con la casa colonial, con los muebles antiguos, con todo lo que mi esposo y yo construimos con sudor y lágrimas. Miré a mi alrededor. La sala estaba cálida, iluminada por las luces del árbol, que yo misma había decorado con esferas de vidrio soplado que tenían más años que mis hijos. El olor a pino y a cera de abeja se mezclaba con el aroma de la comida que se desperdiciaría, o que peor aún ellos devorarían celebrando su victoria sobre la vieja terca. Cualquier otra mujer se hubiera puesto a llorar, hubiera gritado. Les hubiera recordado las noches de fiebre que pasé junto a sus camas, las carreras universitarias pagadas con las cosechas de café, los préstamos que pedí para sus bodas, los caprichos que les cumplí. Hubiera suplicado clemencia, apelando al espíritu navideño. Pero yo soy Ana, y mi nombre no es casualidad. Siempre he sabido curar los males de esta tierra, ya sean plagas en los cafetales o parásitos en la familia. Está bien, dije. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Roberto parpadeó confundido por la falta de resistencia. Lucía dejó de manosear una estatuilla de porcelana. ¿Cómo dices?, preguntó Esteban. Digo que está bien, tienen razón. Estoy vieja. Me duelen las rodillas cuando cambia el tiempo y esta casa tiene demasiadas escaleras. Quizás sea hora de descansar. Vi cómo sus hombros se relajaban. Intercambiaron miradas de triunfo, mal disimulado. Fue más fácil de lo que pensamos, decían sus ojos. Me subestimaban. Siempre me han subestimado. Creen que porque uso rebozo y paso los días en el jardín, mi cerebro se ha secado como una hoja de tabaco. ¿No saben que quien sabe administrar una cosecha sabe cuándo podar las ramas podridas? Iré por mi abrigo y mi bolso, anuncié dando media vuelta hacia la escalera. Te acompaño, mamá, se ofreció Clara con esa falsa solicitud que me daba náuseas. No. Mi voz sonó como un latigazo y ella se detuvo en seco. Quiero despedirme de mi habitación sola, concédanme al menos ese minuto de dignidad. Subí las escaleras de madera con paso firme, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cada escalón era un recuerdo. Aquí se cayó Roberto y se rompió un diente. Allá se sentaba mi esposo a leer el periódico. Esta casa era mi piel, mi historia. Entré a mi habitación y cerré la puerta con suavidad. No encendí la luz principal, solo la lamparita de la mesa de noche. La habitación se veía extraña, despojada de su alma, aunque a simple vista parecía normal. Me acerqué a mi buró. No busqué fotos, ni rosarios, ni pañuelos bordados. Abrí el cajón secreto del fondo, ese que mi esposo me enseñó a usar hace 40 años. Saqué lo único que realmente me importaba en ese momento, el manojo de llaves maestras de hierro forjado. Eran llaves pesadas, antiguas, que abrían desde el portón principal hasta las bodegas de grano y la caja fuerte empotrada en la biblioteca. Las sopesé en mi mano. Eran frías y duras, como la decisión que había tomado semanas atrás, cuando escuché por casualidad una conversación telefónica de Roberto con un agente inmobiliario. Sí, la vieja no durará mucho aquí. El terreno vale millones para un hotel boutique, había dicho él. Ese día, algo en mi corazón de madre se rompió para siempre, y en su lugar nació una estratega militar. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer de cabello blanco recogido en un chongo impecable, con un vestido de lana gris y ojos oscuros que no mostraban ni una lágrima. No iba a llorar. Llorar es para quienes no tienen un plan. Yo tenía algo mejor que lágrimas. Tenía una escritura notarial firmada, sellada y ejecutada hace 3 días. Tomé mi bolso de mano donde ya tenía guardados mis documentos personales y mi medicina para la presión. No necesitaba empacar nada más. Las maletas que ellos habían traído estaban llenas de ropa vieja que seguramente habían sacado de mi armario en su visita anterior para facilitarme la transición. Antes de salir, pasé la mano por la colcha de la cama matrimonial. Estaba fría.
Hacía años que dormía sola, pero esta noche la soledad se sentía diferente, se sentía poderosa. Era una soledad elegida, no impuesta. Bajé las escaleras. Ellos ya estaban en la puerta, ansiosos con los abrigos puestos. Roberto miraba su reloj costoso. «Vamos, mamá, el tráfico se pondrá pesado. Ya estoy lista», dije bajando el último escalón. «¿No te llevas nada más?», preguntó Marcela mirando mi bolso pequeño. «¿Algún recuerdo de papá?». Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. «Llevo todo lo que es mío», respondí. Y era la verdad más grande que había dicho en años. Salimos a la noche helada. El aire olía a pino y a leña quemada. Mis hijos cerraron la puerta de la casa grande con un golpe seco. Roberto echó llave con su propio juego, uno que yo le había dado hace años para emergencias. Lo vi guardar esa llave en su bolsillo, con una satisfacción propietaria que me revolvió el estómago. «Mañana vendremos temprano a revisar a ver qué hace falta para la casa y limpiar», dijo Lucía subiéndose a su camioneta. «Tú descansa en la residencia, mamá. Te lo mereces». Me subieron al asiento trasero del coche de Esteban. Nadie se sentó conmigo atrás. Me trataban como a un paquete frágil que se despacha por correo. Mientras el auto avanzaba por el camino de grava, alejándose de la hacienda, no volteé a mirar atrás. No necesitaba hacerlo, sabía exactamente cómo se veía la casa. Majestuosa, imponente, silenciosa, la Candelaria, mi vida entera. Mis hijos iban hablando en el asiento delantero sobre el precio del café en el mercado internacional y sobre cómo remodelarían la cocina para hacerla más moderna. Hablaban como si yo fuera sorda o invisible. Hablaban gastando un dinero que creían tener en la bolsa. «Fue más fácil de lo que pensé», susurró Esteban a Roberto por el celular, pensando que el ruido del motor lo cubría. «La vieja ya no coordina bien. Ni siquiera preguntó por la platería». Cerré los ojos y me acomodé en el asiento de cuero. Dejé que pensaran que dormía. Dejé que pensaran que habían ganado. Llegamos a la residencia, el descanso sereno una hora después. Era un edificio limpio, estéril, que olía a desinfectante y a sopa hervida, nada que ver con el olor a especias y campo de mi hogar. Una enfermera con cara de cansancio me recibió en la entrada. Mis hijos firmaron papeles apresuradamente, sin leer la letra pequeña. Me dieron besos rápidos en la mejilla, besos secos, vacíos. «Feliz Navidad, mamá», dijo Roberto dándome una palmada en el hombro. «Mañana venimos. No te preocupes por la casa, está en buenas manos». «Lo sé», dije yo apretando el bolso contra mi pecho, donde sentía el peso de las llaves de hierro. «Sé exactamente en qué manos está». Los vi irse riendo, liberados de la carga. Se iban a celebrar su triunfo, a brindar con champán, pensando en la herencia que mañana reclamarían. Imaginaban mi casa llena de tesoros esperando ser repartidos. Imaginaban las cuentas bancarias, los títulos de propiedad de la tierra, las joyas en la caja fuerte. La enfermera me guió hacia una habitación pequeña con una cama individual y una ventana que daba a un muro de ladrillo. «¿Quiere que le ayude a desempacar, señora Ana?», preguntó amablemente. «No, hija, no hace falta», respondí sentándome en el borde de la cama. «No voy a estar aquí mucho tiempo. Bueno, descanse. La cena de Navidad se sirve en media hora». Cuando se fue, me quedé sola. Saqué de mi bolso un pequeño teléfono celular antiguo, de esos que solo sirven para llamar y que mis hijos despreciaban por obsoleto. Marqué un número que sabía de memoria. «Bueno», contestó una voz ronca al otro lado. «Don Anselmo, soy Ana». «Señora, feliz Navidad». «¿Pasó algo?». «No, Anselmo, todo salió según lo planeado. Ya estoy en la residencia». «Ellos acaban de irse». «Perfecto, patrona. Los camiones terminaron de salir hace una hora. La casa está tal como usted ordenó. Y las bodegas vacías, señora, hasta el último grano de café. Y el comprador ya hizo la transferencia tal como acordamos con el notario». «Gracias, Anselmo. Vaya con su familia. Mañana será un día interesante». Colgué. Me recosté en la almohada dura de la residencia. Por primera vez en todo el día sentí una paz verdadera. No sentía tristeza ni miedo.
Sentía la satisfacción fría y calculadora del jugador de ajedrez que acaba de mover su reina para el jaque mate. Y el oponente aún no se ha dado cuenta de que el juego terminó hace 3 turnos. Mis hijos volverían mañana a la Candelaria, meterían sus llaves en la cerradura, entrarían esperando encontrar el legado de una vida listo para el saqueo. Se relamerían los bigotes pensando en las antigüedades y las cosechas, pero yo sabía lo que encontrarían. Y esa imagen, la imagen de sus caras cuando las puertas se abrieran, fue el mejor regalo de Navidad que pude haberme dado a mí misma. Mañana la lección comenzaría de verdad. La luz de la mañana de Navidad no entró dorada y cálida como lo hacía en mi habitación de la hacienda, filtrándose entre las ramas de los cafetales y las cortinas de lino. Aquí, en la habitación 104 de la residencia, el descanso sereno. La luz era blanca, fría y artificial, colándose por una persiana de plástico mal cerrada. Desperté antes de que sonara cualquier alarma. Mi reloj biológico ajustado durante décadas al canto de los gallos y al inicio de la jornada laboral en el campo no entiende de retiros forzados ni de días festivos. Me senté en la cama estrecha con las sábanas de una tela áspera que olía a cloro industrial y miré a mi alrededor. Un armario de aglomerado, una mesita de noche vacía y una silla de plástico. Eso era todo lo que mis hijos creían que yo merecía después de 50 años de trabajo. Me levanté y fui al baño. El espejo me devolvió la imagen de una mujer mayor. Sí, con las arrugas que la vida me ha tallado. Pero en mis ojos no había la neblina de la confusión que ellos querían ver. Había una claridad afilada. Me lavé la cara con agua fría. No había jabón de avena y miel, solo un dispensador de líquido rosa con olor a chicle barato. «Feliz Navidad, Ana», me dije a mí misma en el espejo. Mi voz sonó firme. Salí al pasillo. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por algún tosido lejano o el chirrido de un carrito de limpieza. Caminé hasta la sala común. Había un árbol de Navidad de plástico en una esquina, con adornos que parecían haber sobrevivido a 3 guerras y una televisión encendida con el volumen bajo pasando dibujos animados. Me acerqué a un ventanal que daba al estacionamiento. No había nadie. Mis hijos estarían despertando ahora, quizás con resaca, quizás ansiosos. Se estarían preparando para ir a la Candelaria, frotándose las manos pensando en repartirse mis cosas. Regresé a la habitación y cerré la puerta con seguro. Era el momento de revisar mi verdadero inventario. No el de ropa vieja que ellos me empacaron, sino el que traía en mi bolso de cuero negro, ese que nunca solté. Me senté en la silla, saqué mi libreta de cuentas, una Moleskine vieja y gastada y mi teléfono celular obsoleto. Encendí el aparato. Tenía 3 mensajes de texto de Anselmo, mi capataz de confianza, mi mano derecha. Y probablemente el único hombre leal que quedaba en mi vida, además de mi difunto esposo. Mensaje 10200 AM. El camión de la mudanza llegó seguro a la bodega rentada en la capital. Todo el mobiliario fino está guardado. Mensaje 2315 AM. Las llaves de las trojes y la casa grande se quedaron puestas en la cocina. Como usted dijo, no quedó ni un grano de café. Mensaje 3600 AM. Que Dios la bendiga, patrona. Avise cuando quiera que pase por usted. Suspiré sintiendo un alivio que me aflojó los nudos de la espalda. Anselmo había cumplido, pero faltaba la parte más importante. Abrí la aplicación del banco en el celular. Mis hijos se reían de mi teléfono viejo. Decían que era una ladrillera, pero nunca se fijaron que era un modelo encriptado que usaba para las transacciones internacionales de la exportación de café. Ellos creían que yo guardaba el dinero debajo del colchón o en frascos de galletas. Ingresé mi clave. La pantalla parpadeó un momento por la mala señal del edificio y luego mostró el saldo. Conté los ceros. 1, 2, 3 veces. Ahí estaba el pago completo de la cosecha anticipada de este año y del siguiente, el depósito de la casa de subastas por los muebles franceses, la platería colonial, los cuadros de autores reconocidos y las joyas que no eran de uso diario, y lo más grande, el pago inicial de la venta de los derechos de explotación de la tierra por 10 años
a una cooperativa agrícola extranjera. La cifra era obscena. Era suficiente para comprar este asilo entero, demolerlo y construir un hotel de lujo, y aún me sobraría para viajar por el mundo 3 veces. Mis hijos pensaban que heredarían una mina de oro. Lo que no sabían es que la mina ya había sido vaciada, y el oro estaba aquí, digitalizado y seguro, bajo la huella dactilar de una anciana a la que consideraban senil. Cerré la aplicación y guardé el teléfono. Me sentí poderosa. No era el poder de la autoridad que da gritar órdenes, sino el poder silencioso del que tiene el control total de la situación mientras los demás caminan a ciegas hacia el abismo. Señora Ana, una enfermera joven con cara de no haber dormido bien, abrió la puerta sin tocar. «Es hora del desayuno. Venga, que se le enfría la avena». Me miró con esa condescendencia que la gente joven reserva para los viejos y los niños. Me hablaba despacio, vocalizando exageradamente. «Ya voy, señorita», respondí, encorvando un poco la espalda y arrastrando los pies a propósito. Me puse mi rebozo gris. La enfermera asintió, satisfecha con mi docilidad. «Eso es muy bien. Hoy tenemos gelatina roja por ser Navidad. Qué rico, ¿verdad?» «Sí, qué rico», repetí ocultando una sonrisa irónica. «Si supiera que ayer cené pierna adobada y que puedo comprar su sueldo de un año con lo que traigo en la bolsa». Caminé hacia el comedor. Mientras comía aquella pasta insípida que llamaban avena, mi mente viajó hacia atrás, hacia el momento exacto en que decidí hacer esto. No fue una decisión de un día, fue una gota que colmó el vaso, pero el vaso llevaba años llenándose. Recordé la Navidad de hace 3 años. Yo había tenido una gripe muy fuerte, casi neumonía. Estaba en cama, débil. Mis hijos vinieron, sí, pero no trajeron sopa ni medicinas, ni consuelo. Roberto trajo a un abogado para que yo firmara un poder notarial por si algo me pasaba. Lucía se probaba mis abrigos de piel frente a mi espejo mientras yo tosía. Esteban se quejaba de que el wifi de la hacienda era lento y no podía ver sus series. Ese día entendí que para ellos yo no era una madre, era un activo fijo que se estaba depreciando. Era un obstáculo entre ellos y el dinero. Pero el golpe final fue la conversación que escuché hace un mes. Estaban en la terraza creyendo que yo dormía la siesta. «La vieja ya no aguanta otro invierno», había dicho Roberto, fumando uno de esos puros caros que compra con mis tarjetas. «El mantenimiento de la hacienda es un robo. Si la vendemos por partes, sacamos el triple. Pero mamá ama esta casa», dijo Clara, aunque su voz no sonaba muy convencida. «Mamá ya no sabe lo que ama», intervino Lucía con frialdad. «A veces me llama por el nombre de la tía. Está perdiendo la cabeza. Le haríamos un favor metiéndola en una residencia. Allí la cuidarán y nosotros podremos avanzar». Avanzar. Esa fue la palabra. Querían avanzar sobre mi cadáver o al menos sobre mi retiro forzado. Me dolió. Dios sabe que me dolió como si me hubieran arrancado un brazo. Lloré esa noche en silencio, mordiendo la almohada para no despertar a los fantasmas de la casa, pero al amanecer el dolor se había convertido en algo más sutil, en furia fría. Y la furia, cuando se mezcla con la inteligencia de una mujer de negocios, es un combustible peligroso. Decidí que si ellos querían avanzar, yo les enseñaría el camino. Si creían que estaba loca, les daría la locura más lúcida de sus vidas. Si querían la casa, se la dejaría, pero solo el cascarón. «¿Está rica la avena, abuela?», me preguntó un señor sentado frente a mí. Tenía la mirada perdida y una mancha de comida en la camisa. «Está deliciosa», mentí. «Oiga, ¿usted tiene hijos?». El señor sonrió mostrando unos dientes postizos mal ajustados. «Sí, 3 muy buenos. No han venido hoy. Deben estar ocupados, pero siempre dicen que vendrán mañana». Sentí un nudo en la garganta. Mañana. La mentira piadosa que nos mantiene vivos en estos lugares. «Claro que sí», le dije tocando su mano arrugada. «Seguro vienen mañana, pero los míos no vendrían mañana. Los míos irían hoy a la hacienda». Miré el reloj de pared del comedor. Eran las 10 de la mañana. Calculé el tiempo. Habrían salido de la ciudad a las 8. El tráfico en Navidad es ligero por la mañana. Debían estar a punto de llegar a la desviación del camino de tierra que lleva a la Candelaria.
Cerré los ojos y visualicé la escena. Las 3 camionetas lujosas levantando polvo en el camino. Roberto al frente sintiéndose el patrón. El nuevo dueño del valle lucía retocándose el maquillaje en el espejo retrovisor, las gemelas planeando qué habitación se quedarían cada una, Esteban calculando cuánto podrían pedir por las hectáreas de cultivo. Llegarían al portón principal, lo encontrarían abierto. «Qué descuido de la vieja», pensaría Roberto. Los empleados ya no respetan nada. Entrarían al patio central con su fuente de cantera que llevaba 100 años cantando con el agua. Estacionarían sus autos sobre la grava, justo donde ayer me subieron como ganado. Bajarían con sus cajas de regalos vacías, listos para llenarlas. Roberto sacaría esa llave que guardó con tanto orgullo. La metería en la cerradura de la puerta principal de roble tallado. Giraría. La puerta se abriría con un gemido de bisagras bien aceitadas, y entonces el eco, el sonido inconfundible de una casa vacía. No habría alfombras persas amortiguando sus pasos. No habría consolas de caoba en el recibidor. No habría cuadros de paisajes en las paredes. Solo los rectángulos más claros en la pintura donde antes colgaban. Correrían a la sala vacía, al comedor, vacío a la cocina, desierta. Ni una olla de cobre, ni un cucharón, ni la pierna de cerdo que dejé a medio glasear. Esa me la comí yo anoche antes de que llegaran, y lo que sobró se lo di a los perros de los capataces. Subirían las escaleras corriendo con el pánico, empezando a trepar por sus gargantas. Entrarían a las habitaciones camas deshechas, colchones desnudos o inexistentes, armarios abiertos y vacíos. Y finalmente irían a la biblioteca. Roberto correría hacia el cuadro falso de la pared para abrir la caja fuerte. Encontraría la caja fuerte abierta. Adentro no habría dinero, ni joyas, ni escrituras. Solo habría un sobre color crema, de papel grueso con mi letra impecable de maestra jubilada y hacendada para mis hijos. Sonreí en el comedor del asilo, llevándome otra cucharada de gelatina roja a la boca. Sabía dulce, casi como la venganza. «Se la ve muy contenta hoy, señora Ana», dijo la enfermera al pasar recogiendo las bandejas. «¿Espera visita?» «No, hija», respondí limpiándome la boca con la servilleta de papel. «No espero a nadie, pero creo que mi teléfono va a sonar muy pronto». «Ah, qué bueno. Seguro son sus hijos para desearle feliz Navidad». «Seguro», dije. Saqué el celular de nuevo y lo puse sobre la mesa junto a mi vaso de plástico con agua. Lo miré fijamente. Era un objeto negro y silencioso, pero en cualquier momento se convertiría en una granada. Los minutos pasaban lentos. Tic-tac, el reloj de pared avanzaba. 10:15, 10:30. Imaginé a Lucía gritando. Imaginé a Esteban golpeando la pared. Imaginé a Roberto pálido, tratando de entender cómo una anciana senil había logrado vaciar una mansión de 1000 mead en una noche. No sabían que Anselmo y sus hijos, junto con 20 peones de confianza que me quieren más que a su propia sangre, habían trabajado desde la madrugada anterior, sacando todo por la parte trasera, mientras yo los distraía con mi supuesta fragilidad. Mis hijos olvidaron una regla básica del campo. Nunca subestimes a quien siembra tu comida y nunca jamás traiciones a quien conoce los túneles de la tierra. De repente, el celular vibró sobre la mesa de formica. El zumbido hizo que el señor de enfrente diera un respingo. La pantalla se iluminó. Nombre: Roberto, hijo mayor. Lo dejé sonar 1 vez, 2 veces, 3 veces. La enfermera me miró desde la otra punta del salón. «Señora, su teléfono». Contesté. «Deben estar preocupados». Tomé el aparato con calma. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía a un ritmo constante, fuerte, vivo. Deslicé el dedo para contestar, pero no dije nada. Me llevé el teléfono a la oreja y esperé. Quería escuchar su respiración. Quería escuchar el sonido de su derrota. «Mamá». El grito de Roberto fue tan fuerte que tuve que apartar el auricular un poco. «Mamá, ¿dónde estás?» «¿Qué significa esto?» «La casa. La casa está vacía. No hay nada. Nos han robado. Llama a la policía ahora mismo. Mamá, te robaron todo».
Escuché a Lucía llorando de fondo, gritando algo sobre sus joyas.